Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror Nocturnas. Sé que muchos de ustedes utilizan estos videos para conciliar el sueño, por lo que antes de que te quedes dormido me encantaría si pudieras dejar un comentario, haciéndome saber dónde que está escuchando de todo el mundo. También no se olvide de gustar y suscribirse, si usted está disfrutando de los episodios. Historia 1. Me mudé a la vieja casa en las afueras de la ciudad a principios de otoño. El agente inmobiliario se había afanado en venderla, mencionando un par de veces de más lo afortunado que había sido al encontrar un lugar tan encantador a un precio de ganga. La casa era realmente encantadora con su arquitectura victoriana y un jardín que susurraba cuentos de antaño, lo que no mencionó. Sin embargo, fueron las peculiaridades de la casa, que pronto se hizo evidente que comenzó con los ruidos grifos y creaks. Se esperan en cualquier casa vieja, me dije. Pero estos eran diferentes, eran rítmicos, casi como pasos que iban y venían dentro de las paredes. Lo deseché mientras la casa se asentaba a pesar de la inquietud que se instaló en mí. Entonces los objetos empezaron a moverse. Los libros que había colocado en la mesa de café se encontraban en el suelo. Que había colocado en la mesa de café volvían a la estantería, y no a cualquier estantería, sino a la de arriba, lejos de mi alcance. Un cuadro que había colgado en el pasillo se inclinaba siempre hacia la izquierda por mucho que lo enderezara mis llaves, que habitualmente dejaba en el cuenco junto a la puerta principal. Desaparecían para reaparecer en los lugares más insospechados como la bañera vacía o encima de los armarios de la cocina, atribuyéndolas a un olvido o quizá a una corriente de aire que, de algún modo, se las arreglaba para levantar mis llaves y llevárselas de un lado a otro de la casa. Llaves por toda la casa, pero en el fondo lo que sentía era la enervante sensación de ser a menudo daba vueltas esperando ver a alguien o algo, pero siempre me encontraba con el vacío. Música vacío. Una tarde, impulsado por una mezcla de curiosidad y frustración, decidí explorar a fondo la casa. Había estado en todas las habitaciones, o eso creía. En el sótano, detrás de una pila de cajas viejas cubiertas de polvo, encontré una puerta. Era pequeña, casi como si fuera para un niño, y bien escondido. El agente de bienes raíces no había esta habitación, y no estaba en los planos de la casa que había estudiado meticulosamente cuando me mudé. Abrí la puerta, que daba a un estrecho pasadizo que giraba, y el aire estaba viciado, y una fina capa de polvo cubría el suelo imperturbable. Un pequeño catre, una silla de madera, y una mesa que contenía varios objetos. Que sostenía varios objetos, unas latas de comida, una pila de libros, y lo más inquietante, una colección de fotos. Las fotos eran mías. Algunas fueron tomadas de lejos, otras de cerca mientras dormía o comía. Había una meticulosidad en la colección, una inquietante atención al detalle. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que alguien había estado viviendo aquí, en las paredes de mi propia casa, observándome y estudiándome. Me tambaleé hacia atrás, mi mente corriendo con preguntas: ¿quién era esta persona? ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Y dónde estaba ahora? La comprensión de que todavía podría estar en la casa mirándome descubrir su santuario me hizo sentir un escalofrío. Salí de la habitación, cerrando la puerta. Me fui de la habitación sellando la puerta y subí corriendo a llamar a la policía, que llegó rápidamente registrando la casa y la habitación escondida, pero no encontraron a nadie. El oficial a cargo sugirió que la persona podría haberse dado cuenta de que me estaba acercando demasiado a descubrir su escondite, y huyó. En los días que siguieron, los ruidos cesaron, y mis pertenencias se quedaron donde las dejé. La sensación de ser observado se disipó, sustituida por una inquietante soledad y un sinfín de preguntas sin respuesta. Que no me dejaba ver, que no me dejaba ver, que no me dejaba ver, que no me dejaba ver. La casa se sentía más vacía, sus secretos al descubierto, pero aún insondables. No podía quitarme de encima la sensación de que los ojos que me habían observado desde las sombras podrían seguir ahí fuera, observando desde la distancia. Atormentaba mis noches, convirtiendo cada sombra en un observador potencial. La casa, que una vez fue un encantador victoriana, se había convertido en una pesadilla, pero no podía dejarla. Necesitaba respuestas, así que empecé mi propia investigación en la historia de la casa, cavando a través de viejos registros en archivos de periódicos. Lo que encontré fue una historia de tragedia y secreto, una familia destrozada por la pérdida y un hijo que desapareció. Sin dejar rastro. Se rumoreaba que había huido,
pero nunca se encontró. Podría haber regresado a la única que conocía viviendo sin ser visto entre sus paredes. La idea era a la vez aterradora y triste. Un fantasma del pasado que se aferra a los restos de una vida. Hace mucho tiempo. He decidido quedarme por ahora para descubrir la verdad del inquilino invisible. La casa, con todas sus peculiaridades y misterios, se ha convertido en una parte de mí, o tal vez me he convertido en una parte de su historia. Otro capítulo en su largo pasado. Mientras escribo esto, el sol se pone, proyectando largas sombras sobre la habitación, y por un momento, solo un momento fugaz, siento el cosquilleo familiar de ser observado. Pero cuando me giro, no hay nada, solo el silencio de una vieja casa, y el susurro de historias, aún por contar, continuando, desde donde dejamos la casa, y yo nos establecimos en una tregua incómoda. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin señal de mi invisible. Sin embargo, la presencia que sentí, se quedó un compañero silencioso en las vastas salas de ecohabitaciones de la casa. Decidida a desenterrar la verdad, profundizo en la historia de la casa y sus ocupantes anteriores. Mi búsqueda me llevó a una anciana en la ciudad, el último pariente vivo de la familia, que una vez llamó a mi casa hogar. Ella accedió a hablar conmigo. Sus ojos reflejaban una mezcla de pena y miedo, mientras me contaba la historia de su sobrino, un alma en pena que desapareció sin dejar rastro. Y sin dejar rastro, su creencia era que había vuelto, que la casa le había llamado Armada. Con este conocimiento, regresé a la habitación escondida, con la intención de encontrar cualquier pista que podría haber sido pasado por alto, como he tamizado a través de las pertenencias dejadas atrás. Descubrí un diario enterrado bajo el colchón del catre. Sus páginas estaban llenas de las divagaciones de una mente que se tambaleaba en el borde de la cordura, hablando de voces que susurraban a través de las paredes, y visiones de una familia que le había abandonado hacía tiempo. Era una lectura desgarradora. Las palabras de alguien que buscaba desesperadamente una conexión en un mundo que le había olvidado. No pude evitar sentir una profunda tristeza por el inquilino invisible. Tristeza por el inquilino invisible, cuya vida se había reducido a sombras. En el diario terminaba abruptamente con una última entrada que hablaba de un plan para salir en busca de un nuevo comienzo lejos de los confines de la casa. Si encontró la pieza que estaba buscando, sigue siendo un misterio sin más pistas que seguir la investigación. La casa, una vez llena de los ecos de su ocupante oculto, se quedó en silencio. Empecé a renovar con la esperanza de dar nueva vida a las viejas paredes. Y tal vez para hacer las paces con los espíritus, la habitación oculta se transformó en una biblioteca, un lugar de luz, y un lugar de luz y aprendizaje donde la oscuridad del pasado no podía encontrar un punto de apoyo. Un refugio para las almas atribuladas que buscaran allí consuelo entre las historias de otros. Con el paso del tiempo, la sensación de ser observado se desvaneció, sustituida por una sensación de calma. De calma. Me gusta pensar que el inquilino invisible encontró su camino fuera de la oscuridad, que al compartir su historia, le ayudé a liberarse de las cadenas del pasado. La casa en las afueras de la ciudad, con su encanto victoriano y sus habitaciones secretas, se convirtió no solo en un hogar para mí, sino también para los recuerdos y las historias de los que habían cruzado sus puertas. Un recordatorio de que todo el mundo tiene una historia que vale la pena contar, aunque sea desde las sombras. Al final, el verdadero horror no era el inquilino invisible o los misteriosos sucesos dentro de la casa, era la de lo fácil que es olvidar una vida perdida entre las grietas de la historia y la memoria. Mi viaje había comenzado con miedo, pero terminó con comprensión y una profunda compasión por lo que no se ve y no se recuerda, y a veces a altas horas de la noche, cuando el viento aúlla a través de los aleros y la casa se derrumba con el peso de los años, casi puedo oír un susurro de agradecimiento desde las sombras, y sonrío sabiendo que el inquilino invisible está en paz. Historia 2. Siempre he encontrado algo relajante en volar de noche. El silencioso zumbido de los motores, el suave resplandor de las luces de la cabina. Suave resplandor de las luces de la cabina que se atenúan para imitar las estrellas del exterior, y el mundo que pasa sin ser visto. Fue en una noche así cuando embarqué en el vuelo 237 con destino a una ciudad al otro lado del mundo, sin saber que este viaje sería diferente a cualquier otro. Una rareza que atribuía a la hora tardía en la ruta menos popular. Estirándome mientras el avión rodaba por la pista mientras ascendíamos.
La familiar sensación de desprendimiento del suelo se apoderó de mí, y me sumí en un sueño agitado arrullado por el monótono zumbido del avión, de la aeronave. Me desperté con una sensación de inquietud, del tipo que se siente pesada en la boca del estómago girando y retorciéndola la cabina. Estaba envuelta en la oscuridad. La única luz provenía del parpadeo ocasional de la señal del asiento Bell. Entonces me di cuenta del silencio, no de la ausencia de sonido, sino de la falta de presencia. Presencia. Los susurros de la conversación, el susurro de las mantas, los pasos suaves de la tripulación de cabina, todo faltaba. Levantándome de mi asiento me desplacé. Por el pasillo mis pasos silenciados contra la alfombra, los asientos estaban ocupados, pero no por pasajeros vivos. Cada uno contenía un espectro, una figura fantasmal que miraba fijamente hacia adelante. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, miedo y resignación. Me detuve con el 365 corazón acelerado al darme cuenta de que era el único, de que era la única alma viva a bordo. El pánico amenazó con apoderarse de mí, pero una voz suave y etérea habló rompiendo el silencio. «Por favor, no tengas miedo», dijo, proveniente de una mujer sentada cerca. Su forma era translúcida, brillando en la tenue luz. «No queremos hacerte daño. Estamos atrapados reviviendo nuestros últimos momentos, incapaces de avanzar». Mientras escuchaba cada espíritu, comenzó a compartir su historia, historias de vidas truncadas por tragedias, accidentes del destino, truncadas por la tragedia, accidentes de la mano cruel del destino. Hablaron de sus remordimientos, de sus pesares, de sus asuntos pendientes y de su deseo de paz. Un coro de difuntos en busca de consuelo y de ser escuchado entre ellos. Un joven me llamó la atención. Su historia era diferente. Hablaba de un mensaje que había estado intentando enviar a los vivos antes de su muerte prematura. Era una advertencia, una súplica para evitar un desastre que había previsto, pero que no había podido evitar mientras los espíritus compartían sus historias. El vuelo continuó. El mundo rodó fuera, ajeno a la extraordinaria reunión en el interior. Escuché ofreciendo un puente entre los vivos y los muertos. El avión comenzó su descenso. La primera luz del amanecer rompiendo el horizonte. Los espíritus crecieron inquietos. Su tiempo se acababa. El joven con él se me acercó con su voz etérea de urgencia. «Por favor», imploró. «Debes advertirles el desastre que predije. No ha terminado. Volverá a ocurrir, a menos que lo detengas». El avión aterrizó. El hechizo de la noche se rompió, mientras la cabina se llenaba con el sonido de los motores apagándose y el chasquido de los cinturones de seguridad al soltarse. Me di la vuelta para mirar los asientos, ahora vacíos. Los espíritus se fueron su presencia. Un recuerdo persistente en el aire. Me bajé del avión, el peso del mensaje sobre mis hombros. Los espíritus me habían elegido. Pero ¿por qué y cuál era el desastre que necesitaba prevenir con solo las pistas proporcionadas por la advertencia del joven? Me dispuse a descubrir la verdad, sabiendo que la vida de muchos podría depender de ello, con el corazón agobiado por el peso de lo invisible. Y lo que aún no se comprende. Me aventuré a salir del aeropuerto, la luz temprana del amanecer arrojando largas sombras a través de mi camino. El mensaje era críptico, los detalles escasos, pero la urgencia en la súplica espectral del hombre joven era inconfundible. Algo desastroso se cernía sobre el horizonte, una calamidad que había cobrado sus vidas, y amenazaba con hacerlo de nuevo. Mi primer paso fue investigar la historia del vuelo 237 en los archivos de noticias y registros de aviación. La imagen se volvía más clara. El vuelo 237 no era un vuelo cualquiera, un vuelo que había terminado en tragedia años atrás, bajo misteriosas circunstancias. Los informes oficiales mencionaron un fallo catastrófico repentino, pero susurros de un posible encubrimiento de advertencias ignoradas surgieron al margen de la investigación. El mensaje del joven adquirió un nuevo significado. Había sido un denunciante, una voz de la razón ahogada por la burocracia y la incredulidad. Advertencia desatendida le había costado la vida a él y a los demás, y ahora la historia amenazaba con repetirse con otro vuelo. Vuelo 237, sucesor espiritual programado para tomar la misma ruta. Armado con este conocimiento busqué expertos, autoridades de aviación y a cualquiera que quisiera escucharme.
El escepticismo me encontró a cada paso. Mis advertencias fueron desestimadas como las divagaciones de alguien que había volado demasiado cerca del hijo del dolor y la imaginación, pero no podía. Las vidas de los que iban a bordo del próximo vuelo pendían de un hilo. En la balanza y los espíritus del pasado exigían justicia y prevención. A medida que se acercaba la fecha del vuelo, mi desesperación crecía. Fue un periodista que había seguido la historia original del vuelo 237, con una sospecha que coincidía con la mía. Juntos unimos las pruebas y conectamos los puntos que pintaban una imagen condenatoria de la negligencia y un defecto que nunca había sido plenamente nuestros esfuerzos. Culminaron en una rueda de prensa, horas antes de la salida programada del nuevo vuelo 237. 237 armados con los hechos y las voces de los perdidos. Presentamos nuestro caso al mundo. La reacción fue inmediata y abrumadora. El vuelo se retrasó y luego se canceló. Cancelado mientras las autoridades se apresuraban a reexaminar las pruebas que habíamos puesto al descubierto. Se inició una investigación que llevó a la inmovilización en tierra del modelo de avión en cuestión hasta que se rectificara el fallo. Hasta que la falla fuera rectificada, los espíritus del vuelo 237 habían sido escuchados. Su mensaje se transmitió a través de mí, un conducto vivo al mundo que habían dejado atrás. Cuando el polvo se asentó, me encontré de pie una vez más, en la tranquilidad de la noche, mirando a las estrellas. El peso del mensaje se había disipado, sustituido por una sensación de paz. Los espíritus, sus últimos momentos revivieron con la esperanza de cambiar el futuro. Habían encontrado su descanso de cambiar el futuro. Habían encontrado su descanso. Y al hacerlo, me habían cambiado a mí un propósito que iba más allá de los límites de la vida y la muerte. Me doy cuenta entonces de que nuestras vidas están entrelazadas con las de aquellos que han fallecido. Sus historias se entretejen en el tejido de nuestro ser, y a veces hace falta un viaje a lo desconocido, un vuelo a la oscuridad para comprender la verdadera naturaleza de nuestra existencia, y el poder de un mensaje llevado en alas de la historia de los difuntos tres. El pueblo de Elwyn siempre había estado impregnado de misterio, enclavado en un valle rodeado de bosques milenarios tan antiguos como las piedras que bordeaban sus estrechos caminos. El pozo, una antigua estructura de la que se decía que era tan antigua como el pueblo. Situado en la plaza, no había visto el agua durante generaciones. De secretos olvidados durante mucho tiempo, el pozo había sido una reliquia benigna del pasado. Una reliquia del pasado. Un lugar en el que los niños se retaban a mirar en sus sombrías profundidades, o en el que los ancianos, o para que los ancianos, rememoraran los días en que aún daba agua. Más largas, y las sombras más profundas, el pozo comenzó a susurrar. Una ocurrencia natural en la vieja y sinuosa calle Stree de Elwyn, pero pronto esos susurros tomaron forma nombres suavemente dichos en la oscuridad de la noche. Los aldeanos esperarían para encontrar que quienquiera que fuera llamado, se había desvanecido sin dejar rastro detrás, como si se lo hubiera tragado la tierra. El miedo se apoderó de Elwyn. Los susurros del pozo se convirtieron en un terror nocturno. Nadie sabía cuándo su nombre podría ser pronunciado. ¿Quién, o qué eligió nombre, podría ser pronunciado? ¿Quién, o qué, eligió los nombres? ¿O por qué el pozo, una vez una reliquia olvidada, era ahora un espectro que rondaba cada conversación, cada momento silencioso? Momento. Entonces una noche como un vino frío, bailó a través de la aldea. Y la luna estaba baja y llena, arrojando luz plateada sobre los adoquines. Mi nombre fue susurrado despierto en la oscuridad. La suave llamada parecía un clavo de muerte, una sentencia dictada sin juicio. El sonido era claro e inconfundible. Y vino del pozo. El pánico me agarró una mano fría alrededor. Mi corazón ser nombrado era desaparecer, convertirse en una historia de fantasmas para la próxima. Pero cuando el terror inicial se calmó, una resolución desafiante tomó su lugar. No me desvanecería en la noche otro misterio sin resolver de Elwyn que necesitaba comprender para enfrentarme a la fuerza que me había marcado. Armado con nada más que una linterna y una necesidad desesperada de respuestas, me dirigí a la plaza. El pueblo estaba en silencio, salvo por el sonido de mis propios pasos resonando contra la piedra. El pozo se alzaba ante mí más oscuro que la noche que nos envolvía a ambos. Un abismo esperando a consumir a su próxima víctima.
Víctima, respirando hondo, me acerqué con mi luz proyectando largas sombras en sus profundidades. Esperaba miedo, terror, pero lo que encontré en su lugar fue una atracción, una llamada que resonaba en lo profundo de mis huesos. El pozo no era solo un pozo, era un portal, un guardián de secretos que se remontaban a las nieblas del tiempo. Mientras yo estaba allí mirando en la oscuridad, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Hablaban de antiguas manadas e historias olvidadas de una época en la que Elduin no era solo un pueblo sino una encrucijada para el mundo visto y no visto, y hablaron de una elección, una oportunidad de romper el ciclo que se había cobrado tantos. El aire a mi alrededor se hizo más frío, como si esperar mi decisión de alejarme significara seguridad, un retorno a la incertidumbre de ser uno entre muchos, esperando la noche en que mi nombre fuera llamado de nuevo para dar un paso adelante en el abrazo de lo desconocido que contenía la promesa de respuestas, y tal vez una manera de, con el peso del destino de la aldea, tambaleándose al borde de mi decisión, elegí dar un paso adelante. Elegí dar un paso adelante. Los susurros se convirtieron en una sinfonía de voces, una cacofonía que parecía eco de las profundidades de la tierra. Mi corazón se aceleró mientras me asomé a el abismo, la oscuridad del pozo aparentemente vivo, pulsando con energía invisible, Cuando mi mano tocó la piedra antigua, una oleada de visiones destelló ante mis ojos, imágenes de Elduin, a través de las edades de ceremonias y sacrificios realizados en nombre de dioses olvidados, de un pacto hecho para proteger la aldea, a un costo terrible. El pozo, me di cuenta, no era simplemente una fuente de agua, sino una visión sagrada, un contrato vinculante entre los aldeanos y las fuerzas invisibles que yacían justo más allá del velo de nuestro mundo. Las desapariciones, los nombres susurrados en la noche, no eran aleatorios, sino un diezmo, una exigencia de pago de una deuda atrasada. Siglos el pozo había crecido hambriento, su paciencia, que enrarecía con cada ignorancia de la generación que pasaba de las viejas. Con este conocimiento entendí lo que había que hacer. La manada necesitaba ser renovada, pero no a costa de más vidas. Hablé con voz firme, ofreciéndome como puente entre los aldeanos y los antiguos seres. Entre los aldeanos y los antiguos seres a los que una vez se habían comprometido, propuse un nuevo acuerdo, uno que protegería Elduin sin necesidad de sacrificio. El aire se calmó. Los susurros cesaron, como si las fuerzas del más allá estuvieran considerando mi oferta. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, una sensación de paz se apoderó de la plaza, retrocedió reemplazada por una sensación de vigilancia benigna. Supe entonces que la oferta había sido aceptada, que el ciclo se había roto. La aldea volvió lentamente a la vida, la sombra de la amenaza del pozo se disipó. Las desapariciones cesaron, y aunque nadie hablaba de ello abiertamente, había una palpable sensación de alivio. Exhalación colectiva cuando Elduin se alejó del borde de un abismo invisible. Aceptado mi oferta, atándome a él y a la aldea de una forma que nunca hubiera imaginado, me convertí en el guardián del pacto, el mediador entre los mundos. Era un papel que acepté con humildad, consciente de la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. Como años pasados, me enseñó a los aldeanos de las viejas costumbres, la importancia de recordar y honrar el pasado. El pozo, una vez fuente de miedo, se convirtió en un lugar sagrado. Una vez más, un recordatorio del delicado equilibrio entre nuestro mundo y los que susurran más allá de nuestra comprensión. La historia de Susurros del Pozo concluye con el florecimiento de Elduin, un pueblo impregnado de misterio, pero cimentado en una nueva comprensión de su pasado. Cimentado en una nueva comprensión de su lugar en el mundo. El pozo ya no susurra nombres en la noche, sino que es respetado como símbolo de la manada que protege la aldea, un puente entre lo que se ve y lo que no se ve. Historia 4. El día que traje a casa el espejo antiguo de la tienda de segunda mano, marcó el comienzo de un capítulo misterioso en mi vida que desafiaría mi comprensión de la realidad. Era una pieza preciosa, con el marco tallado en intrincados diseños que hablaban de una época pasada. Hablaba de una era pasada, y parecía atraerme desde el momento en que la vi. Poco sabía que pronto atraería mucho más que mi admiración durante los primeros días que, colgado en la pared de mi dormitorio, como un observador silencioso, su presencia añadiendo un toque de elegancia a la habitación. Sin embargo, no fue a notar algo inquietante. Mi reflejo parecía apagado. Al principio,
Al principio era sutil un parpadeo de movimiento que no coincidía con el mío, un retraso en reflejar mis acciones, como si la imagen se esforzara por seguir el ritmo de la luz, o un producto de mi imaginación, pero las anomalías eran cada vez más. Mi reflejo comenzó a imitar mis movimientos, con un retraso notable, moviéndose independientemente de mis acciones. Sus expresiones eran una imitación de las mías, pero teñidas de algo que no podía ubicar. Entonces empezó a mostrarme haciendo cosas que no había hecho, acciones que no había hecho. Al principio eran acciones mundanas, como coger un libro que no había cogido, girarme para mirar algo que no estaba allí. Pero a medida que pasaban los días, las acciones se volvían más perturbadoras. Reflejo gritaba sin sonido su cara contorsionada en terror, o se quedaba inmóvil mirándome con una intensidad que me daba escalofríos. El miedo se apoderaba de mí, que llenaba mis horas de vigilia y atormentaba mis sueños. El espejo se había convertido en un portal a un mundo que reflejaba el mío propio, pero retorcido por alguna fuerza malévola. Investigué los orígenes del espejo, esperando con la esperanza de encontrar una explicación o una manera de romper su control sobre mí. Familia caída en desgracia desde hace mucho tiempo, cuya historia estaba marcada por la tragedia y los rumores de una maldición. Maldición. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que el espejo no solo reflejaba una realidad diferente, sino que me estaba mostrando posibilidades. Me mostraba posibilidades futuros que podrían llegar a pasar si continuaba por el camino en el que estaba. Era una advertencia, una especie de guía, pero que venía con un precio de que podía librarme del espejo, y con él de las visiones que me atormentaban, y con él las visiones inquietantes de lo que podría ser, o podía enfrentar lo que estaba tratando de mostrarme, profundizar en los misterios que guardaba, y enfrentarme a la oscuridad, en su corazón. Elegir esta última fue una decisión nacida de la desesperación y la necesidad de entender. Empecé a mirar el espejo de cerca, tratando de descifrar el significado detrás de las acciones que me mostraba, buscando pistas en las visiones de pesadilla que proyectaba, mientras mi determinación se solidificaba. Los reflejos del espejo se hacían cada vez más vívidas y urgentes, como si respondieran a mi determinación. Ya no solo imitaban o advertían, sino que empezaron a comunicar, a vislumbrar acontecimientos que aún no se habían desarrollado. Tanto horripilantes como estas visiones, aunque crípticas, insinuaban una conexión más profunda entre el espejo y el linaje de sus anteriores propietarios, lo que sugería que su propósito no era simplemente embrujar, sino proteger a un guardián a través del tiempo, destinado a ayudar a aquellos que pudieran desentrañar sus misterios. Me embarqué en un viaje que me llevó a través de los anales de la historia, rastreando los orígenes del espejo, a una época en la que la superstición y lo sobrenatural se entrelazaban con el tejido de la vida cotidiana. Descubrí que el espejo había sido creado por una cábala de Sears como una herramienta no solo para la adivinación, sino como una contra una malevolencia específica que amenazaba su linaje con cada revelación. Comportamiento del espejo intensificó sus visiones, volviéndose más claras, más enfocadas. Me mostraba lugares que debía visitar, libros que debía leer y personas con las que debía hablar con cada paso adelante. Desenredaba un hilo del pasado, tejiéndolo en el tapiz del presente, revelando un patrón de destino que me había llevado al espejo. El clímax de este viaje fue no con un espectro o un demonio, sino con mi propio miedo y escepticismo, en un ritual tan antiguo como el propio espejo. Al filo de la medianoche, la hora en que el velo entre los mundos es más delgado, y pronuncié en voz alta el conjuro que había reconstruido a partir de las pistas que me había dado cuando la última palabra salió de mis labios. La superficie del espejo onduló como la superficie de un estanque agitado, y luego se aclaró. El reflejo que me devolvió la mirada era el mío, pero ya no se movía con retraso, ni me mostraba escenas de horror. De horror, en cambio, revelaba un camino hacia adelante, un camino que conducía fuera de la oscuridad, hacia la luz. La maldición, si lo era, se había roto, o el espejo, ahora silencioso, era solo un espejo. Una vez, pero el viaje que había provocado me había cambiado. Me había mostrado que la línea entre lo natural y lo sobrenatural no está tan definida como creemos, y que a veces los mayores misterios no yacen en las sombras, sino dentro del espejo. Sigue colgado en mi habitación, como un recuerdo de la aventura que me llevó a vivir y de las lecciones que me enseñó. Ya no temo sus reflejos, porque ahora sé que nunca fue el propio espejo el que tuvo el poder,
sino la creencia y las acciones de quienes se enfrentaron a él, y las acciones de aquellos que se pararon frente a él. Story 5. It was a dare, a foolish one. That nos condujo a las decrépitas puertas del asilo de Ashcliff. El aire estaba espeso con el olor a moho y decadencia, un recordatorio tangible de las historias que perduraban en el tiempo. Recordatorio de las historias que persistieron sobre este lugar, que decían que estaba embrujado, maldecido por las almas de la paciencia olvidada hace mucho tiempo, pero nos alimentado por la juventud y la emoción de la desconocido, no prestó atención a tales cuentos. El asilo se cernía ante nosotros, sus ventanas rotas como cuencas oculares vacías, mirando esperando la puerta principal. Sorprendentemente se dio con un suave empujón, una invitación silenciosa a sus pasillos sombríos. Nos aventuramos en nuestras linternas cortando a través de la oscuridad, revelando en la pintura descascarada y paredes cubiertas de grafiti. Se sentía como si el aire estaba de la desesperación. Los ecos del dolor y la locura se aferraban a cada superficie la sala de historias clínicas, un espeluznante archivo de mentes perdidas. El polvo cubría el suelo, y su contenido era un testimonio de los horrores que ocurrieron entre estas paredes. Nombres y caras se confundían, pero un expediente me llamó la atención. Paciente 237. Elizabeth. Mañana la foto mostraba a una mujer joven, sus ojos inquietantemente. De acuerdo con el archivo, ella desapareció de su cuarto. Su cuerpo nunca fue encontrado, atraído por una compulsión que no podía explicar. Conduje a mis amigos más profundo en él. El aire se volvía más frío. El silencio opresivo solo se rompía con nuestros pasos y el goteo ocasional de agua. Fue en las entrañas del manicomio, en una sala olvidada hace mucho tiempo, donde los encontramos. Paciencia, o lo que quedaba de ellos, atrapados no por las restricciones físicas, pero por el tiempo mismo, deambulan por los pasillos. Sus formas parpadean como viejas películas atrapadas entre mundos. Sus ojos se encontraron con los nuestros, y en sus miradas vi eternidad, infinito. Sufrimiento sin fin, locura. Uno se acercó a su forma, estabilizándose a medida que se acercaba. Era Elizabeth, sus ojos ahora llenos de una conciencia aterradora. No deberías haber venido aquí. Ella deseo. Susurró su voz, una caricia escalofriante. Este lugar consume, nos llevó. Y ahora quiere. El pánico se apoderó de ti, un impulso primario de huir. Pero los pasillos se retorcían y giraban. Nos llevan en círculos, la frontera entre los vivos y los muertos borrosa. Como más paciencia surgió sus susurros de su interminable tormento. Nos perdimos la esperanza. Se desvaneció cuando La esperanza se desvanecía cuando recordé el archivo. El archivo de Elizabeth en un capricho. Guiado por la desesperación. Lo sostuve. Guiado por la desesperación. Se lo tendí. Sus ojos se abrieron, y por un momento la locura retrocedió. La ventana de mi habitación, dijo. Es la salida. That's the way out. Corriendo de vuelta a la sala de archivos. Encontramos el mapa del manicomio. La habitación de Elizabeth. Estaba en un ala apartada. Una que no habíamos explorado sin tiempo. Que perder. Seguimos sus instrucciones. Encontrar la habitación. Fue sorprendente. Facilidad. La ventana estaba allí tal como ella dijo. Pero no era un escape ordinario. Más allá de ella no estaba el recinto del manicomio, pero otro lugar, otro tiempo. Subimos a través de uno por uno, emergiendo a la luz del día, el asilo en la memoria lejana. El edificio brillaba y se desvanecía como si nos liberara de sus garras. Nunca hablamos de lo que pasó cada uno de nosotros, llevando el peso de esa noche en silencio. Pero a veces, en los momentos tranquilos, antes de que el sueño me reclame, oigo sus susurros, la paciencia del asilo de Ashcliff, recordándome el delgado velo entre la cordura y la locura, y de la noche en que caminamos por sus pasillos, continuando desde donde lo dejamos. El fin de nuestra historia no fue más que el comienzo de una pesadilla más profunda. El mundo al que volvimos parece apagado, como si al pasar por esa ventana hubiéramos entrado en una realidad ligeramente en los días que siguieron cada uno de nosotros. Experimento extraños sucesos. Las sombras se prolongaron, más de lo que y susurros llenaron el aire. Ecos de la locura del asilo infiltrándose en nuestras vidas. Se hizo evidente que lo que residía en Ashcliff no nos había dejado ir por completo una noche, obligado por una fuerza desconocida,
regresé al sitio del asilo. El edificio había desaparecido, reemplazado por un campo vacío, pero el aire todavía tenía una carga, como si la tierra recordara los horrores que una vez acunó. Mientras me paraba allí, el suelo debajo de mí comenzó a temblar, y una fisura se abrió revelando una escalera que conducía a la oscuridad. Sin saber por qué descendí las escaleras. Terminaron en una cavernosa habitación iluminada por un resplandor de otro mundo. En su centro había un altar de piedra, y en él los archivos de todos los pacientes que Ashcliffe había tenido, incluido el de Elizabeth. Se espesó, y los susurros se hicieron más fuertes, uniéndose en una sola voz, una voz antigua y angustiada. Pero la libertad tiene un precio. Tiene un precio. La habitación empezó a girar, y me encontré reviviendo los momentos más oscuros del manicomio a través de los ojos de su paciencia. Liberación, y comprendí que Ashcliffe no era solo un lugar, sino una prisión para almas, demasiado atormentado para encontrar la paz. Cuando la visión cesó, estaba de vuelta en el campo. La fisura se había ido como si nunca hubiera existido, pero el peso de lo que había experimentado seguía siendo una carga que ahora llevaba. Me di cuenta entonces de que nuestra intrusión en el asilo había roto un sello, liberando no solo los espíritus de su paciencia, pero algo más viejo, algo que había sido contenido dentro de sus. En las semanas que siguieron, mis amigos y yo nos esforzamos por encontrar la forma de escribir lo que habíamos hecho mal, textos ocultistas, y buscamos el consejo de médiums para aprender rituales que pudieran atar a la entidad una vez más. Una vez más, en el aniversario de nuestra incursión en Ashcliffe, volvimos al campo. Armados con nuestros nuevos conocimientos, el ritual era complejo y requería que cada uno de nosotros reviviera un fragmento de la memoria colectiva del asilo, para reconocer y aceptar el dolor que impregnaba su existencia. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, una tormenta se cernía sobre nosotros y el aire se cargaba de energía. Energía. Entonces, con una súplica desesperada final, sellamos la entidad. Lejos la tormenta. La tormenta se disipó tan rápido como se había formado. Sabíamos que se había acabado. Los susurros habían cesado, y la sombra que se había cernido sobre nuestras vidas se había ido. Éramos libres, pero cambiado para siempre, marcado por nuestro encuentro con el alma olvidada de Ashcliffe. En los años transcurridos desde entonces, a menudo me he preguntado sobre la naturaleza de los lugares que consideramos embrujados. ¿Son simplemente lugares donde el velo entre los mundos es delgado? ¿O son recordatorios de nuestra propia capacidad de crueldad y negligencia? Una cosa es cierta: el verdadero horror de Ashcliffe no era la entidad que habitaba entre sus paredes, sino el sufrimiento soportado por los atrapados en. Y aunque hayamos silenciado sus susurros, los ecos de su dolor perdurarán como testamento del asilo olvidado y sus almas perdidas. Almas perdidas. Historia 6. Siempre me he sentido atraído por lo inexplicable, las áreas del mundo donde el mapa se desvanece en leyenda. Así que cuando oí hablar del bosque de los desaparecidos, un denso donde la gente desaparece sin dejar rastro, mi curiosidad fue máxima. Pico era un lugar envuelto en misterio, sus historias de BL a folclore y escalofriantes relatos de aquellos que se atrevieron a aventurarse cerca de sus fronteras. Mi fascinación se convirtió en obsesión y me encontré de pie en el borde del bosque, cámara en mano, decidido a descubrir sus secretos. El bosque me saludó con un silencio espeluznante, un marcado contraste con la vida bulliciosa que había dejado atrás. Cuanto más me aventuraba, más sentía una extraña atracción que me guiaba fuera del camino. Fue en uno de esos desvíos que me tropecé con una vieja videocámara medio enterrada bajo una capa de hojas. Enterrada bajo una capa de hojas, su exterior estaba desgastado, pero para mi sorpresa, todavía mantenía la energía. Con impaciencia reproduje la última grabación, y lo que vi, la última grabación, y lo que vi, me heló hasta los huesos. La grabación era de un excursionista muy como yo, que se había aventurado en el bosque años atrás. El video mostraba un camino, no en cualquier mapa, que serpentea más profundo en el corazón del bosque, a un lugar donde el aire brillaba con otro worlded. La narración del excursionista estaba llena de emoción, un marcado contraste con la creciente sensación de temor que se asentó sobre mí, como el camino les llevó a un claro. El video reveló su secreto, más inquietante. Los desaparecidos estaban allí tal y como las historias habían dicho, pero no estaban. Como las historias habían dicho,
Pero estaban equivocados. Sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales, como si fueran marionetas siendo controlados por hilos invisibles. La voz del excursionista se volvió frenética a la comprensión de que este lugar no era un santuario, sino una prisión. El video terminó abruptamente dejándome con más preguntas que respuestas. Impulsado por la necesidad de entender, seguí el camino que se muestra en el metraje. Cada paso me lleva más lejos del mundo. Supe que el camino era real, tal y como había sido en el video, y me condujo al mismo claro. Los desaparecidos estaban allí, sus ojos vacíos. Sus movimientos lánguidos no hablaban, pero su presencia lo decía. Todo. Este era un lugar fuera del tiempo. Un limbo para aquellos atrapados entre mundos. Aprendí entonces que el bosque no se limita a tomar. Se ofreció a cambiar la esencia de la vida por la ilusión de supervivencia. Aquellos que aceptaron se encontraron atrapados, incapaces de dejar su la existencia. Un mero eco de lo que una vez fue decidido a escapar del destino. De los volví sobre mis pasos. Pero el bosque no estaba dispuesto a soltar sus garras. Tan fácilmente los caminos se torcían y giraban. Me llevaban en círculos los árboles susurrando secretos que no podía solo por pura suerte. O tal vez por la caprichosa voluntad del bosque que encontré el camino de vuelta al mundo que conocía. Salí del bosque cambiado, cargando con el peso de las verdades que había descubierto, con las inquietantes imágenes de los desaparecidos grabadas en mi mente. Me obsesioné con encontrar una forma de romper el ciclo de desapariciones. Las imágenes que había encontrado eran una pista, pero no era suficiente. Necesitaba entender la verdadera naturaleza del bosque. Verdadera naturaleza del bosque, sus orígenes, y tal vez encontrar una manera de cortar su control sobre. Mi investigación me llevó a textos antiguos y entrevistas con los lugareños, cuyos antepasados habían hablado de un pacto con el bosque, un sacrificio hecho para asegurar la prosperidad de la tierra. El bosque no era solo un conjunto de árboles y caminos. Era una entidad sensible, hambrienta de la energía, de la vida. Me aventuré de nuevo en el bosque. Esta vez con un plan: volvería sobre el camino que había tomado, llegar al claro, y realizar un ritual que, de acuerdo a los textos, apaciguaría el hambre del bosque, y liberaría las almas que había atrapado el bosque. Parecía percibir mi intención, la atmósfera cargada de una tensión palpable. El camino era aún más traicionero que antes. El bosque lanzando obstáculos en mi camino como si estuviera probando mi determinación. Cuando por fin llegué al claro. Los desaparecidos estaban allí, igual que antes sus rostros. Un tapiz de dolor y anhelo. Comencé el ritual recitando las antiguas palabras y ofreciendo un trozo de mi propia fuerza vital, como moneda de cambio. El aire a mi alrededor temblaba, el suelo temblando bajo mis pies. Mientras el bosque absorbía la energía, un silencio se hizo pesado y expectante, y luego un suspiro, como si el propio bosque estuviera respirando un suspiro de alivio. Uno a uno, los desaparecidos comenzaron a desvanecerse. Sus formas se disolvieron en el aire, liberados de su aprisionamiento. El bosque se aflojó, y por primera vez vi un atisbo de lo que había, más allá de sus límites, un indicio de otro mundo. O tal vez, un retorno al nuestro. Cuando el último de los desaparecidos se desvaneció, sentí un cambio, una ligereza en el camino de vuelta. Estaba despejado, y mientras lo recorría, supe que el bosque estaba observando, su curiosidad satisfecha, su hambre aplacada, pues ahora emergía del bosque, no como un sino como un mensajero, que llevaba las historias de aquellos que se habían perdido, en el conocimiento de que a veces los lugares que tememos tienen las llaves de nuestra salvación. Las imágenes que encontré sirvieron como un testimonio de mi viaje, una advertencia para aquellos que se atrevieran a aventurarse en lo desconocido, pero también un faro de esperanza. Esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros se puede encontrar la luz, si uno está dispuesto a buscarla. El bosque de los desaparecidos sigue siendo un misterioso guardián de secretos y almas, pero su historia ya no es la de la desesperación sin fin de la ONU. Es una historia de sacrificio, de comprensión y, en última instancia, de liberación. Historia. 7 como yo. Reconstruir el tapiz. Grimm de la muñeca. Maker's legado. Una plan comenzó a formarse que necesitaba para liberar a los espíritus atrapados dentro de las muñecas. Para darles la paz que se les había negado. Cada muñeca era una prisión meticulosamente elaborada, que contenía la esencia de una persona que había desaparecido sin dejar rastro.
Volví a los archivos de la ciudad en busca de alguna pista, algún ritual o tradición que pudiera romper el encantamiento enterrado en un Dusty Toon. Encontré un pasaje sobre derechos antiguos para liberar espíritus atados a objetos. El ritual requería un objeto de la persona, un símbolo de su esencia, y la voluntad de aceptar las consecuencias. Noche tras noche realicé los rituales usando las pertenencias que encontré dentro de la mansión, que coinciden con los registros históricos de los desaparecidos. Con cada ceremonia, una muñeca se desmoronaría en polvo. Su espíritu soltaba un leve susurro de agradecimiento, el único signo de su paso. Pero con cada espíritu liberado, la atmósfera en la mansión creció más pesada, como si la casa a sí mismo resistiera mis esfuerzos. Las muñecas restantes llegaron a ser más animadas, más desesperadas. Se reorganizaban creando escenas que representaban sus vidas y finalmente sus desapariciones. Sus desapariciones fue durante estos vagabundeos nocturnos que tropecé el diario personal del fabricante de muñecas, oculto en el taller. Las páginas estaban llenas de divagaciones sobre su búsqueda de la inmortalidad. Búsqueda de la inmortalidad de una manera de engañar a la muerte, que creía que mediante la captura de las esencias de los vivos dentro de sus muñecas, podría desviar su fuerza vital, alimentando su propia existencia. Sus experimentos se habían torcido en algo mucho más oscuro que un mero hobby. El fabricante de muñecas había descubierto una manera de atrapar las almas de los desaparecidos, atándolos a las muñecas, como parte de pero su éxito fue su perdición. Los espíritus enojados y confundidos finalmente lo llevaron a la locura, su destino y misterio, incluso a la ciudad. Armado con este conocimiento, yo aceleré mis esfuerzos, decidido a deshacer el trabajo del fabricante de muñecas. Como el último de las muñecas fue liberada, una tormenta estalló afuera como si la mansión misma estuviera gritando en agonía o ira. Cuando el amanecer rompió la mansión, estaba en silencio. Una vez más, el taller estaba vacío, los estantes desnudos. Los espíritus de los desaparecidos habían sido liberados, sus historias contadas a través de los rituales y el diario que yo. En las semanas siguientes, el ambiente de la mansión se relajó y el peso opresivo de su pasado desapareció. Decidí quedarme para convertir la mansión en un memorial para aquellos que se habían perdido. La casa del fabricante de muñecas, un lugar de horror indecible, se convirtió en un lugar de recuerdo y curación. Los espíritus se habían ido, pero su memoria vivía como un recordatorio del pasado y una advertencia para el futuro. Para el futuro, y a veces en la tranquilidad de la juro que puedo oír la leve risa de los espíritus liberados, señal de que han encontrado la paz por fin. Última historia. 8. Su era el tipo de idea que solo parece cuando estás rodeado de amigos, alimentados por la adrenalina de la juventud y la emoción de un desafío. En los 8 rincones más oscuros de Internet, un juego que prometía un encuentro con lo sobrenatural. Encuentro con lo sobrenatural. Las reglas eran simples, casi engañosamente así: invitar a un espíritu a tu casa y evítalo hasta las 3:33 de la mañana. Si lo conseguías, saldrías ileso. Pero el espíritu, como decían los rumores, a menudo tenía planes diferentes cuando el juego concluía. Nuestro grupo, una mezcla de escépticos y creyentes, decidió jugar una noche de otoño. De otoño, seguimos las instrucciones meticulosamente, dibujando un círculo de sal, encendiendo una vela cada uno y llamando a la puerta de madera del sótano de nuestro amigo Mark 22 veces. El último golpe cuando el reloj marcaba la medianoche. Invitamos al espíritu a unirse a nosotros, medio en broma, sin creer del todo que algo fuera a suceder. Nada pasaría. El juego había comenzado. Durante la primera hora, se sentía como un juego de escondite glorificado, aunque con un giro escalofriante. Vagamos por la sótano mal iluminado, nuestros caminos iluminados solo por las velas parpadeantes en nuestras manos, saltando a las sombras, en el ocasionales arroyos de la vieja casa, que se asentaban risas y burlas, resonaban en las habitaciones una máscara para el creciente malestar. Como la noche profundizó, la atmósfera cambió. El aire se hizo más frío, espeso, con anticipación. Fue entonces como yo, un susurro de movimiento, una sombra que parecía desprenderse de la pared, y se desprenderse de la pared, y deslizarse por el suelo. Mi vela parpadeó violentamente, como si la hubiera atrapado una repentina corriente de aire, como si estuviera atrapada en una corriente de aire repentina, y un escalofrío me envolviera la columna vertebral.
Era solo mi imaginación espoleada por la premisa de la ganancia. Pero una semilla de miedo había sido... A las 2 de la madrugada, nuestras bravuconadas habían disminuido. Experimentados por cada uno de nosotros, comenzó a tejer juntos en un tapiz de terror. Jess afirmó haber oído su nombre susurrado directamente en su oído, cuando no había nadie cerca. La vela de Alex se apagó de repente en la oscuridad, hasta que consiguió volver a encenderla con las manos temblorosas. En busca de consuelo en los números, compartiendo nuestras historias con los ojos muy abiertos, y en voz baja, el juego que parecía no era solo un juego. Después de todo, lo peor estaba por llegar exactamente a las 3 de la mañana. La casa se sumió en la oscuridad. Cada vela se apagó al unísono, dejándonos ciegos en el pánico negro que consume en un miedo visceral. Primal como nos apresuramos a la única protección contra lo que se había unido a nosotros. El aire era denso con este olor a azufre, y el silencio era opresivo. Azufre, y el silencio era opresivo, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones frenéticas en el tic-tac burlón distante del reloj. Era durante estos momentos de vulnerabilidad que el espíritu hizo su tan repentinamente que nuestras respiraciones se volvieron visibles en el aire helado. Un gruñido gutural bajo llenó la habitación sin fuente, y nos aferramos los unos a los otros con los ojos muy abiertos, mientras el gruñido se transformaba en una cacofonía de susurros, idiomas antiguos y nuevos, en un mensaje que no podíamos entender pero que sentíamos en nuestros huesos. Que no podíamos entender pero que sentíamos en nuestros huesos. Y la eternidad hasta que finalmente la pantalla del reloj digital cambió a las 3:33 de la mañana. La atmósfera opresiva se disipó tan repentinamente como había descendido, dejándonos jadeantes en la silenciosa y aparentemente benigna habitación a la que habíamos sobrevivido. O al menos, eso sentíamos. Que habíamos sobrevivido, o eso pensábamos el espíritu. Sin embargo, tenía otras en los días que siguieron cada uno de nosotros. Experimentó extraños sucesos, los objetos se movieron solos. Sombras parpadeaban en las esquinas de nuestra visión, y la sensación de ser observados se convirtió en una constante. El juego había terminado, pero el espíritu seguía siendo un recordatorio de nuestra locura. Buscamos ayuda desesperados por librarnos de la entidad que tan tontamente habíamos invitado a nuestras vidas. Se emplearon limpiezas, líneas de sal y todas las medidas de protección imaginables. Pero el espíritu seguía siendo una fuerza malévola que se revelaba en nuestras vidas. Una fuerza malévola que reveló en nuestra desesperación el juego de medianoche. Era más que un juego, era una lección de respeto por lo invisible. Un recordatorio de que algunas puertas una vez abiertas no se pueden cerrar. Habíamos una pesadilla que se aferraba a nosotros, una sombra para siempre a nuestras espaldas, como semanas se convirtieron en meses. El terror inicial se desvaneció en un aburrido. Nuestro grupo, antaño inseparable, se deshilachó. La experiencia nos había unido en una pesadilla compartida, sin embargo, el peso de la misma nos separó. Éramos sombras de nuestros antiguos yos, saltando al menor sonido, atormentados por lo que habíamos. Intenté seguir adelante, enterrar los recuerdos bajo capas de normalidad. Iba a clase, me reía con amigos que no sabían nada de aquella noche, y fingía que las sombras no se movían en las esquinas de mis ojos. En las esquinas de mis ojos, pero la negación no me trajo consuelo. El espíritu, o lo que fuera que habíamos invitado a nuestras vidas, parecía divertido. Por mis intentos de ignorarlo, se hizo más manifestándose físicamente. Ahora me despertaba y encontraba moretones en forma de huellas de manos en mis brazos, o llegaba a casa y encontraba mis pertenencias esparcidas por el suelo, un testamento silencioso de su presencia. El punto de ruptura llegó una noche cuando estaba solo en mi apartamento. El aire se volvió frío, y el olor familiar de azufre llenó la habitación. Me congelé un miedo primitivo. Me agarraba como me di cuenta de que una sombra se desprendió de la esquina, creciendo en tamaño, hasta que se cernió sobre mí. No podía moverme, no podía gritar. Mis ojos se clavaron donde imaginé que estarían sus ojos. Habló entonces una voz que no me puedo mover. No puedo gritar. Mis ojos se clavaron en donde me imaginé que estarían sus ojos. Habló entonces una voz como graba palabras que no pude, pero sentí en mi alma que era una advertencia, un reclamo. Una promesa que nunca se iría. La desesperación me llevó a buscar a otros que habían jugado y sobrevivido al internet. Era una gran fuente de foros ocultos y salas de chat,
donde la gente compartía sus historias y sus advertencias. Y sus advertencias me enteré de que no estábamos solos. En una pesadilla sin fin, algunos habían encontrado formas de sobrevivir y protegerse, pero ninguno había logrado desterrar el espíritu armado con una espada. Pero ninguno había conseguido desterrar al espíritu. Me acerqué a mis amigos, los que habían sobrevivido conmigo aquella noche, sino por una determinación compartida. Pusimos en común nuestros conocimientos, experiencias y recursos, decididos a encontrar la manera de acabar con nuestra pesadilla. Ritual anterior al propio juego, un ritual de atadura y destierro que requería elementos con los que habíamos invitado al espíritu, pero que se volvieron contra él un espejo para reflejar su verdadera forma sal. Para y era más fuerte que la oscuridad que enfrentamos era peligroso, los textos advirtieron, porque si fallábamos, no solo fortaleceríamos a la entidad, sino que la ataríamos a nosotros para la eternidad. Eternidad. No teníamos otra opción en una noche cuando la luna estaba escondida por las nubes. Nos reunimos una vez más, en el sótano de Mark. La vista de nuestra locura dibujamos el círculo. Encendimos las velas y comenzamos el canto. Nuestras voces firmes en la oscuridad, el aire se hizo pesado. Las sombras se profundizaron y una presión construyó en la habitación, como si el mundo contuviera la respiración. Malicia en forma de una masa magnética de sombras y susurros, que se enfureció el círculo una tempestad de oscuridad, pero nos mantuvimos firmes. Nuestras voces nunca el ritual alcanzó su clímax, y con una última súplica desesperada, dirigimos a la entidad hacia el espejo, atrapándola en su interior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo habíamos logrado. El espíritu estaba atado, pero a un costo. El espejo ahora su prisión nunca podría romperse. Nunca estaría desprotegido. Nos habíamos salvado, pero al hacerlo, habíamos asumido una responsabilidad que se extendería a lo largo de nuestras vidas, un recordatorio constante de la noche en que jugamos un juego con el sobrenatural, y apenas sobrevivió el juego de medianoche. Era una lección aprendida de la manera más dura, una historia de curiosidad y arrogancia de la oscuridad. Invitada y apenas superada, llevamos las cicatrices vistas, y no vistas un testamento de nuestro encuentro con lo desconocido. Historia 9. El aire de la noche era fresco, lleno del zumbido estático de la expectación que siempre acompaña al turno de noche. He sido DJ de radio durante lo que parece toda una vida, pinchando canciones hasta altas horas de la madrugada, poniendo banda sonora a los insomnes. Para los insomnes, los noctámbulos y los perdidos en sus pensamientos, que era un trabajo solitario, pero la conexión con oyentes invisibles a través de las ondas. La rutina era siempre la misma hasta que una noche llegó una llamada que rompió la monotonía. La voz al otro lado era suave, casi hipnótica, y pedía una canción con una dedicatoria extrañamente específica. Para los que están a punto de emprender el viaje más largo, la persona que llamaba dijo una frase que se me quedó grabada mucho después de que terminara la llamada. Puse la canción sin pensar en ello, pero luego se repitió una y otra vez, cada vez poco antes de que las noticias sobre personas desaparecidas llegaran a las ondas. Sus nombres coincidían inquietantemente con los mencionados en las dedicatorias. Un escalofrío se instaló en mi espina dorsal, como he conectado los puntos, una sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego que una mera coincidencia, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Y el miedo empecé a investigar las llamadas de rastreo de nuevo, a través de la estática llena de bajos vientres del mundo de la radio, a una frecuencia que no debería existir. Era una vieja banda hace mucho tiempo abandonado, crepitante con los susurros del pasado. Sin embargo, cuando sintonicé lo que encontré, no fue aire muerto, sino una emisión que me heló hasta los huesos. La frecuencia estaba viva en cierto sentido, emitiendo una serie de números seguidos de nombres, cada uno de ellos un preludio de la desaparición. Estuviera seleccionando a sus víctimas, dedicando su destino al vacío, antes de que ocurriera. Me di cuenta de que me había convertido en un cómplice involuntario de este ritual macabro. Determinado a descubrir la verdad, profundicé mi búsqueda llevándome a los archivos de la estación, donde el polvo cubrió los registros. Hablaron de un DJ que había desaparecido en circunstancias misteriosas décadas atrás. Su última emisión,
Fue en la misma frecuencia que yo había descubierto un proyecto destinado a explorar los límites del alcance de la radio. En lugar de eso parecía que había abierto un canal a algo mucho más oscuro e inexplicable. Las piezas del rompecabezas poco a poco se unieron revelando la historia de las desapariciones vinculadas a la emisión de cada víctima, conectada a través de las dedicatorias jugado en mi programa. Era como si la frecuencia tuviera voluntad propia, una inteligencia siniestra, que usaba las ondas de radio para, alimentada por una necesidad desesperada de poner fin al ciclo. Orquesté una emisión final, un mensaje de cierre con la intención de cortar la conexión. Elegí una canción, una dedicatoria a los perdidos por la llamada de la frecuencia. La presencia que se había cernido sobre mí desde la primera llamada retrocedía una presión que se levantaba del aire, pero la victoria, si se podía llamar así, era Puck. La frecuencia se silenció, pero las sombras que proyectó perduraron en las secuelas. Atormentadas por los recuerdos de aquellas dedicatorias, las voces que habían surgido de la oscuridad. La última emisión se convirtió en una leyenda, un cuento con moraleja susurrado entre aquellos que pisan la línea entre lo conocido y lo incognoscible. Como para mí, aprendí el poder de lo oculto, el peso de las palabras lanzadas a la noche, y el fino velo que nos separa de las frecuencias que no nos atrevemos a explorar. En el silencio que siguió a mi salida de la emisora, busqué consuelo en lo mundano, intentando ahogar el susurro que persistía en el borde de mí. Pero el mundo se había movido sobre su eje, y ya no podía ignorar la corriente subterránea de algo invisible. Una narrativa que continuaba desarrollándose en el espacio. Una narrativa que continuaba desarrollándose en las sombras. La misteriosa frecuencia se había, pero sus ecos reverberaban a través de las vidas que había tocado. Las familias de los desaparecidos buscaban respuestas. Me encontré de nuevo en el freír, un detective de las ondas de radio, en busca de pistas en la estática entre las estaciones de mi investigación. Me llevó a otros que habían encontrado la frecuencia, cada uno con sus propios cuentos de emisiones extrañas y fenómenos inexplicables. Formamos una red que unió los fragmentos de un rompecabezas que se extendió durante décadas, rastreando los orígenes de la emisión hasta una época en la que la radio no era un medio de comunicación. La transmisión a una época en que la radio estaba en su infancia, una herramienta para conectar mundos cercanos y lejanos. Cuanto más descubríamos, más nos dábamos cuenta de que la frecuencia no era solo un conducto para algo siniestro, sino un guardián de secretos. Un archivo de historias no contadas. Era como si la propia emisión fuera una entidad viva alimentándose de las narrativas que creaba. Un coleccionista de decididos a poner fin al ciclo. Ideamos un plan para secuestrar la frecuencia y emitir una señal contraria que interrumpiera su dominio. La operación estaba plagada de riesgos. La tecnología era experimental. Nos entrometíamos con fuerzas que apenas comprendíamos, pero lo que estaba en juego era demasiado importante como para ignorarlo. La noche de la emisión fue tensa. El aire estaba cargado de electricidad. Como sintonizamos el equipo apuntando nuestra señal al corazón del misterio, como una cacofonía de voces gritando al unísono, y luego el silencio en la sala. Al unísono, luego silencio en los días que siguieron. La cadena de desapariciones se detuvo. Parecía que habíamos tenido éxito. Pero la victoria fue agridulce. Los desaparecidos permanecieron perdidos, sus historias inacabadas, sinfonías, sin notas suspendidas en el éter. La experiencia me cambió, dejando cicatrices invisibles a los ojos, pero grabadas profundamente en el alma. Volví al mundo de la radio, pero la magia desapareció y fue sustituida por una reverencia ante el poder de lo invisible, las historias transmitidas por las ondas. La última emisión sigue siendo un testimonio de lo desconocido, un recordatorio de que algunas frecuencias es mejor dejarlas sin explorar. Algunas frecuencias es mejor no explorarlas, pero en the quiet moments, o en cuando la estática se desvanece y las ondas zumban con posibilidades, me encuentro escuchando en busca de las historias que aún no se han contado, los secretos que se esconden más allá de la historia del Dial 10. El día en que me topé con la críptica sección de la vieja biblioteca, marcó el comienzo de un viaje inimaginable, escondido en un rincón descuidado, donde el polvo de los siglos se aferraba al aire espeso con el olor del papel en descomposición. Un tono peculiar llamó mi atención. Tono me llamó la atención. Su cubierta era simple, desprovisto de cualquier, pero parecía palpitar con vida propia, atrayéndome más de cerca la curiosidad más humana de los rasgos,
Me llevó a abrirlo las páginas en blanco. A primera vista empezaron a llenarse de palabras como si una mano invisible las escribiera en tiempo real. No eran cuentos de hechos pasados ni fantasías tejidas en el éter, sino relatos detallados de horrores futuros, cada uno más inquietante que el anterior. Más inquietante que el anterior, era un libro que se escribía a sí mismo, prediciendo calamidades con enervante precisión. Por un sentido del deber, intenté advertir a otros para prevenir las tragedias expuestas en esas páginas, siempre cambiantes. Mis advertencias, sin embargo, cayeron en oídos sordos como los desvaríos de alguien que había pasado demasiado tiempo entre los tomos mohosos. Fue durante estos infructuosos intentos de alterar el curso del futuro que me encontré con el bibliotecario, una figura que antes había pasado por alto asumiendo que era tan benigna como las estanterías que cuidaba. Sin embargo, a medida que profundizaba en el misterio del libro de autoescritura, empecé a notar el peculiar interés que tomaba en mis esfuerzos. Cuanto más observaba, más claro se hizo que el bibliotecario estaba lejos de ser un mero custodio del conocimiento. Había una oscuridad en él, una sombra que acechaba detrás de sonrisas educadas y corteses. Parecía estar en todas partes, siempre un paso por delante. Sus ojos brillaban con una mezcla de la diversión y algo más siniestro. Mis sospechas crecieron como testigo. Los acontecimientos del libro se desarrollaban. Cada horror sucedía a pesar de mis mejores esfuerzos. Era como si el bibliotecario se asegurara de que las sombrías predicciones del libro se hicieran realidad, manipulando los acontecimientos con la facilidad de un titiritero moviendo los hilos. Titiritero tirando de los hilos, la realización me golpeó como un... El bibliotecario no estaba salvaguardando el libro, sino usándolo, seleccionando su próxima historia con meticuloso cuidado. Meticuloso, y a medida que iba descifrando las pistas, un frío pavor se apoderó de mi corazón. Yo no era solo un observador o un futuro héroe. Yo era la próxima historia. El libro ya había empezado a de paranoia y desesperación, mientras intentaba escapar de la influencia de la bibliotecaria. La narrativa se torcia llevándome por un camino del que no parecía haber retorno. En un acto final de desafío, me enfrenté al bibliotecario exigiendo respuestas, buscando una manera de romper el ciclo. Su respuesta fue un tapiz de verdades y mentiras, una revelación de su papel como bibliotecario críptico guardián, de un libro que era a la vez una maldición y un don. Habló de la biblioteca como una encrucijada de realidad y ficción, en la que las historias que contamos dan forma al mundo que nos rodea. Donde las historias que contamos dan forma al mundo que nos rodea. Violencia sino con una elección, el bibliotecario me ofreció un lugar a su lado para convertirme en un custodio del libro. Para ejercer su poder con cuidado, era una tentación, una oportunidad de usar las predicciones del libro para alterar el curso del futuro. Pero algunos caminos son demasiado oscuros para pisar, algunas historias demasiado peligrosas para contar. Me niego a contar, eligiendo en su lugar encontrar otra manera de buscar los libros orígenes y encontrar un medio para poner fin a su influencia. El viaje fue largo, cargado con desafíos tanto mundanos como de otro mundo. Profundicé en textos antiguos y busqué el consejo de los versados en lo arcano. Cada paso me llevaba más cerca de la verdad. Al final, la solución fue tan simple como drástica: el poder del libro. El poder del libro estaba ligado a la biblioteca, al enigmático bibliotecario, que se había convertido en su maestro. Romper el ciclo, liberarme a mí mismo. De la narrativa que me había atrapado, la biblioteca tenía que ser destruida. El acto no fue sin consecuencia. El conocimiento se perdió. La historia se borró en las llamas, pero como el fuego consumió la biblioteca. Las palabras del libro se convirtieron en ceniza. Las predicciones se detuvieron y su poder se disipó en la noche. Noche salí de la prueba cambiado, llevando el peso de mis acciones, los recuerdos de los horrores predichos y evitados. El bibliotecario críptico no era más sus planes deshechos, pero las sombras del pasado, un recordatorio del coste del conocimiento, el precio de la curiosidad, el cuento del bibliotecario enigmático, y el libro que se escribe a sí mismo, concluye aquí, pero los ecos de la historia siguen siendo un susurro de advertencia, en el silencio entre las palabras, una advertencia a aquellos que buscan descubrir los secretos que yacen en los rincones oscuros del mundo. Historia, 11 Millfield. Un nombre tan mundano como la ciudad parecía a primera vista, con sus calles pintorescas y el ritmo lento de la vida que parecía eco de una época pasada. Sin embargo,
Bajo este barniz de normalidad algo antiguo y malévolo se agitaba arrojando largas sombras donde no debía caer ninguna. Comenzó sutilmente la rareza de las sombras moviéndose, alargando y contorsionando, en formas que desafiaban la explicación. Al principio estas ocurrencias se descartaron como trucos del ojo, meros productos de la imaginación, estimulada por los susurros de supersticiosos. Pero a medida que los días se convertían en noches, las sombras se hacían más audaces. Sincronizados con un ritmo siniestro invisible, la primera desaparición fue la de la vieja M. Patterson, una viuda que vivía en las afueras de la ciudad. Su ausencia pasó desapercibida hasta que los susurros de su silueta oscura, susurro visto vagando por las afueras de Millfield, llegó a un tono febril. Entonces vinieron más uno por uno. Los residentes se desvanecieron dejando atrás nada, más que sombras que parecían susurrar en un lenguaje olvidado por el tiempo. Atraído por el corazón de este misterio, busqué en los archivos de la ciudad, ahondando en las profundidades de la historia de Millfield. Las profundidades de la historia de Millfield, en busca de respuestas, lo que descubrí fue un cuento tan impregnado de oscuridad que parecía sangrar en el tejido mismo de la Millfield presente. Fue construido en la parte superior de las ruinas de un antiguo asentamiento, cuya existencia fue borrada por un cataclismo siglos atrás. Los colonos se habían entrometido con las fuerzas más allá de su posición, invocando una maldición que ató sus espíritus a las sombras, condenándolos a vagar por la tierra, susurrando secretos a los vivos, en un fútil intento de reclamar sus vidas perdidas. Las sombras de Millfield parecían no eran meras ausencias de luz, sino los restos de estas almas perdidas, retorcidas por el tiempo y la maldición que las mantenía cautivas. Cautivos mientras armaba el rompecabezas, me di cuenta de que las desapariciones no eran al azar, sino un patrón siniestro cada persona, y tomada reemplazada por una sombra, una silueta susurrante, que buscaba atraer a otros a la oscuridad, decidida a romper el ciclo. Busqué el consejo de los ancianos del pueblo, guardianes de los secretos transmitidos de generación en generación, que podía cortar la conexión entre las sombras de la ciudad, liberar a los espíritus y detener el ciclo de desapariciones. Ciclo de desapariciones. Armado con este conocimiento, me preparé para el ritual. Reuní los elementos necesarios al amparo de la noche. Se convirtió en el escenario de una confrontación con la antigua maldición. Maldición cuando el ritual comenzó. Las sombras convergieron retorciéndose en un despliegue de desafío. El aire crepitaba con energía. Los susurros cada vez más fuertes, una cacofonía de voces del pasado, clamando por liberación con cada palabra pronunciada, cada símbolo dibujado. El vínculo que ataba a las sombras a Millfield se debilitaba, sus formas parpadeaban como si lucharan por mantener su dominio sobre el mundo físico. El clímax del ritual fue un momento de puro caos, las sombras arremetiendo contra mí, envolviéndome en la oscuridad. Pero mientras yo pronuncié el conjuro final, un estallido de luz destrozó la noche, las sombras disolviéndose en el éter, sus susurros desvaneciéndose en el silencio, en las secuelas. El pueblo de Millfield despertó a un nuevo perro en las sombras proyectadas, solo por la luz del sol, sus siniestros movimientos de la memoria del pasado. Los desaparecidos volvieron sus recuerdos del tiempo pasado, en las sombras fragmentadas como un sueño a medio recordar el secreto enterrado bajo la historia de la ciudad. Se puso al descubierto un recordatorio del costo de entrometerse con las fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en rompiendo la maldición, Millfield encontró un nuevo comienzo, las sombras de su pasado, disipadas por la luz del conocimiento. Y el coraje, la historia de las sombras de Millfield, concluye aquí, una historia de oscuridad, superada por la resistencia de un testamento, al poder de descubrir y enfrentar las verdades que acechan en las sombras. Sombras. Historia 12. La pintoresca fachada de la Posada del Sauce oculta el trasfondo de intranquilidad que impregna sus paredes, especialmente la habitación 313. 313. Esta habitación, con su puerta perpetuamente cerrada y atrancada, encerraba un misterio que se había convertido en el tema de cuentos susurrados entre los huéspedes y el personal por igual. A pesar del encanto del hotel, a menudo quedaban vacías, salvo para el ocasional viajero involuntario. Las pesadillas, según informaban, eran vívidas y angustiosas, con una figura envuelta en la desesperación, y sus gritos resonaban en el paisaje onírico, hasta llegar a la vigilia. Mi intriga con la habitación 313
Comencé no con la intención de desenterrar sus secretos, sino como una coincidencia, una reserva equivocada que me llevó a alojarme en la habitación 312 la primera noche. Fue inquieta, plagada de sueños de sombras y susurros de dolor tan profundos que parecía que me ahogaban, menos descansado y más atraído por el enigma de la 313, impulsado por una mezcla de curiosidad y una inquebrantable sensación de ser observado. Comencé a investigar. Los registros estaban curiosamente incompletos, con entradas para la habitación 3113 abruptamente cesando varios años antes. El personal, cuando presionado, no ofreció nada, más que respuestas evasivas y silenciosas a la puerta cerrada, como si pudiera abrirse ante cualquier mención de su pasado. Sin inmutarme, busqué en los archivos de la ciudad recortes de periódicos y registros públicos, en busca de cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la historia del tejado. Páginas amarillentas del pasado, que descubrí la trágica historia de la habitación. 33 años atrás, la habitación había sido escenario de un episodio de infarto, cuya desesperación les había llevado a un acto final irrevocable. Los detalles eran escasos, envueltos en un deliberado silencio, por aquellos que deseaban olvidar, pero la esencia de la tragedia permaneció como una mancha en el tejido del hotel. Al Willow Inn, con una nueva determinación de enfrentarme al embrujo de la habitación 313, mis indagaciones, ahora enfocadas e insistentes, me llevaron finalmente a una ama de llaves jubilada. Una mujer que había servido en el hotel durante el tiempo del incidente. Su historia llenó los huecos dejados por los archivos, pintando un cuadro de un alma atormentada por la pérdida y la soledad, su desesperación magnificada por el aislamiento de la habitación 313. En sus últimos momentos, habían deseado que se comprendiera su dolor, que se compartiera su dolor para no sufrir en soledad. Su angustia se manifestó en forma de pesadillas vividas por los huéspedes adyacentes. La realización que había destapado inadvertidamente la verdad detrás del pasado del cuarto, vino con un precio pesado. Esa noche los sueños se intensificaron, la FIG, en desesperación. Ya no solo un espectro en mis pesadillas, sino una presencia que parecía impregnar la habitación, su dolor, una fuerza tangible, que amenazaba con engullirme en mi desesperación. Busqué romper el ciclo del terror, para liberar tanto al espíritu y a mí mismo de las garras de la habitación 313. La solución creía que estaba en reconocer el dolor y compartir la carga del dolor, que había sido demasiado para un alma. Con un acuerdo renuente de la gerencia del hotel, entré en el cuarto 313. El aire en el interior pesado, con un peso de dolor tácito, allí rodeado de los restos de una vida trágicamente truncada. Hablé en voz alta, ofreciendo palabras de la noche que siguió. Fue la más larga de mi vida. Una vigilia marcada por susurros y sombras. Pero al amanecer, una de paz se asentó sobre la habitación 313. La figura en la desesperación, su presencia tan larga, fuente de pesadillas, se desvaneció con la luz. Su partida, un silencioso reconocimiento del consuelo encontrado en el embrujo de la habitación 313, no terminó con exorcismos o rituales, sino con empatía, un recordatorio del poder de la conexión humana para trascender incluso lo más profundo, de la conexión humana para trascender incluso las penas más profundas. 313, con su ciclo de terror roto, sirve como testamento de las batallas invisibles que se libran en los rincones más silenciosos del mundo, y de la fuerza que se encuentra en el reconocimiento de la verdad del mundo, y la fuerza que se encuentra al reconocer el dolor de otra historia. Otra historia 13. Siempre me habían fascinado las historias de lo sobrenatural, que mi abuela solía susurrarme al amparo de las historias de la oscuridad, que historias que bailaban al borde de la realidad. A abandonar los confines de mi mente, la leyenda de un pueblo desaparecido que solo aparecía durante los eclipses lunares más raros. Eclipse lunar, accesible a través de un sendero oculto en lo profundo de los bosques cercanos a nuestro pueblo. Un reflejo espectral de una comunidad desaparecida hace mucho tiempo, y que aquellos que se atrevían a entrar durante su efímera aparición eran sometidos a la curiosa maldición de envejecer años, en apenas horas, a pesar de las ominosas advertencias. Mi curiosidad era un fuego salvaje, que décadas después, armado con el escepticismo de la edad adulta, pero aún cautivado por los cuentos de mi juventud, me sentí atraído por la leyenda una vez más.
El eclipse lunar se acercaba, un acontecimiento celestial que, según los ancianos, desvelaría el camino oculto hacia la aldea. Era una oportunidad de presenciar lo extraordinario para probar la existencia de lo inexplicable. Lo inexplicable. Reuní un equipo de exploradores de ideas afines individual, cuyo apetito por lo desconocido coincidía con la mía, y juntos nos pusimos en marcha como crepúsculo. Abrasola. Los bosques eran densos, un laberinto de sombras y susurros, pero guiados por los antiguos mapas a la luz de la luna llena. A la luz de la luna llena, encontramos un estrecho sendero cubierto de maleza, oculto por el abrazo de la naturaleza. Naturaleza. El aire aquí se sentía diferente, cargado con una energía silenciosa que levantó los pelos de la nuca. Presionamos en el camino, desenredando antes para nosotros, como un hilo que conduce en el corazón del misterio, mientras emergíamos del abrazo de los bosques. La aldea aparecía antebañada en el resplandor sobrenatural del eclipse. Era como si hubiéramos atravesado un portal hacia otra época. Las casas preservadas en el tiempo permanecían silenciosas y vigilantes. Ojos oscuros que parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. Las calles estaban vacías, y sin embargo había una presencia palpable, como si el pueblo contuviera la respiración, esperando, obligado por una fuerza invisible. Nos aventuramos a adentrarnos en el pueblo. Y fue entonces cuando los vimos, los habitantes, espectros de una era pasada, haciendo sus vidas sin ser vistos hasta este momento de alineación celestial. No parecían darse cuenta de nosotros, estos fantasmas del pasado, y sin embargo, su mera existencia desafió todo lo que yo sabía que era. Era entonces que la naturaleza peculiar de nuestra visita se convirtió en un tiempo de los padres aquí. Había una cosa voluble fluyendo de forma diferente y atrapándonos en su rápido paso. Las horas parecían minutos, y pronto nos dimos cuenta de la aterradora peaje que tomó en nuestros cuerpos. Mis manos, una vez firme y sin marcas por el tiempo, ahora llevaban las arrugas y las venas de la acelerada. El pánico se apoderó de nosotros, cuando nos dimos cuenta de que la maldición era demasiado real. Estábamos atrapados en una anomalía temporal, víctimas de nuestra propia insaciable curiosidad. El pueblo, con sus habitantes espectrales y calles sin tiempo, era una prisión de la que no parecía haber escape. Nuestra desesperación creció, a medida que la desesperación crecía, mientras buscábamos una salida. El pueblo parecía cerrarse sobre nosotros, su residencia espectral, ajena a nuestra difícil situación. Nosotros, y el eclipse, nuestro presagio, no nos dejaba salir de allí. La razón. El eclipse, nuestro presagio de esperanza, se acercaba a su fin, y con él en nuestra frenética búsqueda. Tropezamos con la plaza del pueblo, donde el tejido del tiempo parecía más delgado, y el aire brillaba con una luz fantasmal. En su centro se encontraba un antiguo dial Sund, su sombra proyectada por el eclipse de Iri. Era aquí, según la leyenda, donde la frontera entre el pueblo y nuestro mundo era más débil. Opciones. Formamos un círculo alrededor del reloj solar, centrando nuestra voluntad en el deseo de volver a casa para escapar de la trampa temporal. Mientras la última brizna de la sombra de la luna pasaba, una luz cegadora nos envolvió. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, y por un momento quedamos suspendidos en un vacío, donde pasado, presente y futuro se fundieron entonces tan repentinamente como todo había comenzado. Nos encontramos de nuevo en el borde del bosque, el camino a la noche en silencio, salvo por nuestra respiración agitada. Volvimos a nuestro mundo, pero no ilesos. La aldea nos había marcado, envejeciéndonos prematuramente, un recordatorio permanente de nuestro roce con lo desconocido, Pero más que eso, llevábamos con nosotros el peso de una verdad, que hay misterios en este mundo que desafían la comprensión, lugares donde el tiempo mismo. En los años siguientes, nuestra experiencia se convirtió en una leyenda susurrada entre los que se atreven a creer en lo increíble. La aldea desapareció, y su aparición fue tan efímera como el eclipse que anuncia su aparición. Pero sé que espera escondida como un centinela atemporal, para aquellos lo suficientemente valientes o tontos para buscarlo. Y así termina mi cuento, una historia de curiosidad, en los insondables misterios que yacen justo más allá del velo de nuestro recuerda, que algunas verdades es mejor no descubrirlas, porque en la búsqueda de lo desconocido, uno puede encontrarse perdido en el tiempo para siempre.
para siempre parte de la historia de un pueblo que desaparece 14 desde que tengo memoria. Mi pincel ha sido mi confidente, mi lienzo el testigo silencioso de la miríada de emociones que corrían por mis venas. Era conocido por todas partes como un artista que podía capturar la esencia de los últimos momentos de una persona. Cada trazo era un susurro del alma, cada color un testamento a la fugaz belleza del final de la vida. Belleza fugaz del final de la vida. Pero nunca imaginé que un día me encargarían pintar el tema más desafiante de todos, yo mismo. El encargo llegó en una mañana normal, envuelto en un sobre sin marcar que yacía inocentemente entre el desorden de mi estudio. Era un simple pero ominoso pedido de autorretrato capturando mi esencia como lo había hecho para tantos otros. La ironía no estaba perdida en mí para cómo uno captura su propia desaparición sin sucumbir al miedo de lo que hay. Más allá, con un sentido de Purloin, comencé mi lienzo contra el telón de fondo de la luz de la mañana. Mi reflejo me miraba desde el espejo, un silencioso challenger en esta obra. Mientras mi pincel tocaba el lienzo, sentí una fuerza desconocida que me guiaba, que movía mi mano con una intención que no era del todo mía. El retrato que comenzó a tomar forma era yo, pero tenía una cualidad sombría, una sombra de algo más profundo e inquietante. Los días se convirtieron en semanas, y los días se convirtieron en semanas, y con cada sesión el retrato evolucionaba revelando no solo al artista que yo era, sino al hombre que había detrás del pincel. Más oscuros, las líneas más nítidas, y en los ojos que pintaba me daba cuenta de que estaba capturando mi propia muerte. El retrato, que antes era un lienzo en blanco de posibilidades, empezó a desvelar el cómo y el cuándo de mi fin, con aterradora de la que me di cuenta. Me paralizo, estaba atrapado en una red de mi propia creación, prisionero del mismo talento que había definido mi vida. El conocimiento de mi destino inminente era un peso demasiado pesado para, y sin embargo, me vi obligado a seguir viendo esta última obra maestra hasta su amargo final. Su amargo final, a medida que el retrato se acercaba a su fin, el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse, dejando solo el eco de mis pinceladas contra el lienzo. La figura que emergía era un reflejo de mi alma, una crónica de mi vida, y el inminente final que me esperaba, el toque final, era una fecha grabada en la esquina del lienzo, una cuenta atrás para mi último. Pero nada me preparó para el encargo que llegó una fresca mañana de otoño, envuelto en el misterio de una nota sin firma que pedía un retrato diferente a cualquier otro, un autorretrato que capturara mis últimos momentos. Al principio me reí de lo absurdo que era. ¿Cómo se podía pintar sin saber cuándo o cómo ocurriría? Pero a medida que pasaban los días, la curiosidad me asentía. La idea se convirtió en una obsesión, un reto que removió lo más profundo de mi alma. Por el Boeing, la extensión en blanco que me miraba como el desconocido cuando mi pincel tocó el lienzo. Una extraña sensación se apoderó de mí como si guiada por una fuerza invisible. El retrato fue tomando forma. Una imagen de mí mismo, no como era sino como serias sombras oscuras, se formaron alrededor de la figura, y me di cuenta con una claridad escalofriante de que estaba pintando mi muerte. Días se convirtieron en semanas mientras trabajaba en el retrato. Cada sesión revelaba más del sombrío futuro. Mis ojos en la pintura tenían una mirada embrujada. Mi entorno se transformó en un lugar que no reconocía, una calle oscura y desierta, iluminada por una única farola parpadeante. El aspecto más aterrador era la sombra que se cernía tras la versión pintada de mí mismo, un presagio de muerte, su forma vaga pero amenazante. Cuanto más pintaba, más sentía el peso de la muerte inminente. Las pesadillas de mi propia muerte pintada me despertaban con un sudor frío. Prisionero de mi propia creación, impulsado a completar el retrato a pesar del terror que me infundía la comprensión de cómo y cuándo llegaría mi fin, me golpeó con la fuerza de un. Las pistas estaban esparcidas por todo el cuadro. La fase de la luna, la constelación única de estrellas, el reloj de la lejana torre de la iglesia marcando la medianoche. Todo apuntaba a una noche específica, no muy lejos, en el 2088 futuro. En un frenesí, intenté alterar la pintura para cambiar pero el lienzo se resistía a mis esfuerzos. Cada pincelada solo servía para cambiar el resultado. Era como si el retrato tuviera vida propia y dictara los términos de mi existencia. Mi existencia, historia 15. Si el encanto de las profundidades desconocidas siempre me había llamado, susurrando secretos de las profundidades que esperaban ser desvelados, como buceador experimentado, había explorado los rincones ocultos del océano,
pero nada podría haberme preparado para el descubrimiento de la cueva submarina de una isla remota, que se rumoreaba era el lugar de descanso de una antigua ciudad sumergida. Equipado con mi equipo, e impulsado por una mezcla de emoción y temor, descendí al abismo azul. Descendí al abismo azul. La entrada al sistema de cuevas. Dave era una vista imponente, un M de oscuridad, que prometía tanto maravilla como peligro. Mientras navegaba por los laberínticos túneles, los únicos sonidos eran mi propia respiración, y el suave murmullo del océano. Fue entonces en medio de este mundo silencioso, que oí en el sonido inquietante distante de campanas de la iglesia. El sonido era tan claro, tan fuera de lugar en las profundidades acuosas, que me detuve dudando de mis propios. Pero persistía una llamada melódica, que parecía hacerme señas para que me adentrara más. Impulsado por una irresistible curiosidad, seguí el sonido nadando a través de los estrechos pasadizos que se retorcían y giraban conduciéndome al corazón del sistema de cuevas. La luz de mi linterna bailaba a través de antiguas formaciones rocosas, revelando atisbos de un mundo intocado por el tiempo, y de repente la cueva se abrió en un vasto cañón sumergido, y delante de mí yacían los restos de lo que parecía ser una ciudad, sus edificios y calles inquietantemente conservados bajo las olas. Olas. El sitio era impresionante, un vistazo a un camino tragado por el mar, pero era la fuente de las campanas que atrajo mi mirada, un campanario imponente de la iglesia, que se levantaba de las profundidades, su campana todavía intacta, balanceándose suavemente en la corriente, como si doblara para una congregación invisible. Congregación. Mientras que me acerqué a la iglesia, el sonido de las campanas creció más ruidoso. Más insistente fue entonces cuando vi los espíritus de los ahogados, sus formas etéreas moviéndose por las calles y edificios de la ciudad sumergida, parecían estar atrapados en una eterna procesión, una marcha silenciosa que conducía a las puertas abiertas de la iglesia. Los espíritus no me hacían caso, sus faes serenos, como si hubieran aceptado su destino acuático. Sin embargo, su presencia me llenó de una tristeza abrumadora, una sensación de pérdida por las vidas que una vez habían prosperado en este lugar. Sentí el impulso de unirme a ellos para formar parte de su procesión eterna, un pensamiento que me heló hasta los huesos. Resistiendo el canto de sirena de los espíritus, me recordé a mí mismo del mundo viviente por encima del misterio de la ciudad, y sus espectrales habitantes. Era un enigma que pedía ser resuelto, pero no a costa de mi vida. Con el corazón encogido, me alejé de la iglesia con la intención de explorar el resto de la ciudad, con la esperanza de descubrir la historia de su desaparición. La ciudad revelaba que las casas permanecían en silencio. Sus interiores eran una instantánea de un día perdido en el tiempo. En el tiempo, una escuela, sus pupitres alineados en filas, libros todavía abiertos, un mercado, puestos cargados de mercancías, ahora reclamados por el mar, en todas partes los ecos de vidas interrumpidas. Pero fue en los archivos de la ciudad, un edificio milagrosamente conservado, donde encontré las respuestas que buscaba sellado en una caja impermeable. Un diario sobrevivió a de una tormenta cataclísmica que hundió la ciudad atrapando a sus habitantes bajo las olas. Las olas, las campanas de la iglesia dijeron que se tocaron por última vez como un adiós final, una señal para aquellos que podían escapar a tierra más alta. Los espíritus entonces eran aquellos incapaces de huir de su procesión y bucle, sin fin de sus últimos momentos. La realización me golpeó con la fuerza de una ola, un trágico bucle de esperanza y desesperación. Como hice mi manera de nuevo a la superficie, el sonido de las campanas. Siguió un recuerdo inquietante de la ciudad, y sus almas perdidas emergiendo a la luz del día. Eché un último vistazo al mar, los secretos de la ciudad, ahora una carga que llevaría conmigo de vuelta a tierra, y compartí la historia de la ciudad sumergida, su historia y sus espíritus. El cuento fue recibido con escepticismo por algunos, asombro por otros. Pero para la experiencia, fue un duro recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Las campanas submarinas aún suenan en mis sueños, una llamada a recordar el pasado y los espíritus que perduran en las profundidades. Mi inmersión en lo desconocido no solo me había revelado una ciudad perdida, sino que me conectó con los ecos de la historia, un L entre los vivos y los, un viaje a las profundidades que desveló un misterio sumergido durante mucho tiempo. Los espíritus de la ciudad, con su procesión silenciosa, me enseñaron que algunos lugares, incluso en ruinas, guardan historias que van más allá de los confines del tiempo y del agua.
Confines del tiempo y la historia del agua 16. Ocupar el puesto de guardián del faro de Montrose Point fue un sueño hecho realidad para mí. Aislado en un escarpado acantilado con vistas al vasto e implacable océano. Prometía soledad y una vida sencilla, en marcado contraste con el caos de la ciudad que había dejado atrás. Detrás de la anterior guardián, un asal de edad llamado Harold, había dejado bastante abruptamente citando razones personales, dejando atrás solo un conjunto de registros y diarios que relatan el trabajo diario y peculiaridades ocasionales del faro. Fue durante mi primera semana mientras me acomodaba al ritmo de mi nueva vida. Me topé con una curiosa anotación en los diarios de Harold. Cada luna llena sin falta, escribía sobre un misterioso barco, un galeón, que aparecía en el horizonte al anochecer, con las velas tan negras como la noche. La noche, según sus notas, esta aparición señalaba un desastre en alguna parte, en algún lugar del mundo, una calamidad natural, un gran incendio, un golpe repentino. Pero lo que más me inquietaba era la última nota fechada una semana antes de mi llegada. Rumbo a Montrose Point, que Dios nos ayude a todos. Escéptico, pero intrigado, me sumergí tratando de encontrar alguna explicación racional para estas entradas. Tal vez fue el aislamiento inducido por la locura, o tal vez Harold se imaginaba a sí mismo como un escritor de ficción. Sin embargo, a medida que pasaban los días y la luna llena se acercaba, una inexplicable sensación de pavor comenzó a sentir. No podía evitar la sensación de que algo era una señorita en la víspera de la luna llena. Me coloqué en la sala de la linterna, binoculares en mano, mi mirada fija en el horizonte, mientras el sol se sumergía bajo el océano pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. El mar permanecía demasiado tranquilo. Calma entonces, como la primera astilla de la luna Rose. Lo vi, un barco, un galeón, emergiendo de la niebla que es a clavos tan negro como Harold había descrito. El pánico se puso en como recordé la última parte de la advertencia de Harold. El barco venía de Montrose Point, pero ¿por qué y qué calamidad presagiaba su llegada? Me apresuré a los registros con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista sobre la forma de evitar el desastre inminente. Harold mencionó en sus entradas una serie de rituales, viejas supersticiones marítimas, que él creía que podían alejar los malos augurios. Decidí seguir sus instrucciones, recogiendo sal marina, una linterna del faro y una vieja brújula que había pertenecido a mi familia. Y una vieja brújula que había pertenecido al primer guardián de Montrose Point. Esparcí la sal en un círculo a mi alrededor, encendí la linterna y coloqué la brújula frente a mí. Su aguja temblando ligeramente como si fuera perturbada por fuerzas invisibles. El barco se acercaba, su forma se hacía más definida a la luz de la luna. Fue entonces que noté algo verdaderamente peculiar. Este barco no hizo ningún sonido, ningún crujido de madera, ningún aleteo de velas, nada se movía hacia el faro como un fantasma silencioso. Y por a medida que se acercaba, pude ver figuras en la cubierta, sombras, moviéndose, realizando tareas invisibles, pero indudablemente de la tripulación espectral. Mi corazón se aceleró, mi mente gritó que huyera, pero me mantuve mi tierra atado por un deber tácito de proteger Montrose Point y sus secretos. El barco se detuvo justo al lado de la costa, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los detalles de su construcción, el desgaste de sus velas, y el desgaste de sus velas, y el inquietante resplandor que parecía emanar de su interior. El mar a mi alrededor comenzó a agitarse. Las aguas tranquilas dieron paso a una vorágine que amenazaba con arrastrarme. En la lucha contra el polo grité en la noche, declarando mi intención de proteger el faro, y a todos los que buscaban su guía. Recité las palabras que Harold había garabateado en los márgenes de su cuaderno de bitácora. Una súplica a los espíritus del mar por misericordia y protección. El barco permaneció inmóvil como si considerara mis palabras, y luego, tan repentinamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse, fundiéndose en la niebla, hasta que no quedó nada más que el mar en calma en la noche. Hasta que no quedó nada más que el mar en calma en el cielo nocturno. Parpadeó apagándose cuando caí al suelo. Cuando desperté, el sol estaba saliendo, proyectando su cálido resplandor sobre Montrose Point, y el mar estaba en paz. Una vez más, revigorizado por la calma de la mañana, supe que los acontecimientos de la noche, aunque surrealistas, estaban lejos de ser un simple sueño.
Los troncos, el barco, los rituales, todos eran piezas de un rompecabezas del que el punto Mantro y sus guardianes formaban parte, decidido a desentrañar el misterio. Me dediqué a estudiar los registros en los registros históricos de la zona y el folclore marítimo. Mi investigación me llevó a los cuentos del galeón condenado, un barco maldecido, a navegar los mares hasta que pudiera dar una advertencia a aquellos que pudieran evitar la tragedia. Se decía que la tripulación del barco eran almas que habían perecido en las calamidades que predijo, obligados a servir hasta que el ciclo de la condenación podría ser. También descubrí que el punto de Mont no fue elegido al azar para la Casa de la Luz, que era un lugar de significativa energía espiritual, un faro no solo para los barcos, sino para lo sobrenatural, los rituales. Herald había. Herald no eran supersticiones, sino antiguos derechos transmitidos a través de generaciones de guardianes del punto secreto. Punto secreto. A medida que pasaban los meses, tomé el manto de guardián, marcando la aparición del galeón condenado con cada luna llena, cada vez que realizaba los rituales. Cada vez la nave se acercaba antes de desvanecerse, dejando tras de sí una calma espeluznante. No era solo mantener el faro, sino actuar como mediador entre lo natural y lo sobrenatural, asegurando que se mantuviera el equilibrio. La verdadera prueba llegó un año después de mi llegada. Como la luna llena Rose, el galeón condenado apareció de nuevo, pero esta vez no se detuvo en el borde del horizonte. Navegó directamente hacia el punto de Montro, más rápido de lo que jamás había visto. Me apresuré al acantilado realizando los rituales con un fervor que nunca había, pero la nave continuó su aproximación, imparable, inevitable. Entonces se detuvo igual que la primera vez, pero mucho más cerca. Desde la cubierta, una figura se adelantó, un capitán, cuyo visage era a la vez aterrador y triste. En su mano sostenía una linterna como la que yo usaba en los rituales, pero brillaba con una luz espectral. Habló con su voz resonando contra los acantilados: guardián de Montro Point, has mostrado valor y respeto por el equilibrio. Las calamidades son muchas, y aunque no podemos detenerlas todas, podemos que cuando el galeón ponga rumbo directo al faro, se producirá un desastre de gran magnitud. Faro, un desastre de gran magnitud. Está sobre el mundo solo a través de su impacto. Puede ser disminuido con que el capitán y su nave se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un solemne silencio. Me quedé allí, el peso de mi deber más pesado que nunca, pero con una nueva determinación de honrar el legado de los guardianes que me precedieron y proteger el mundo de la única manera que podía. Desde ese día en adelante, guardé los documentando no solo el funcionamiento del faro, sino también las apariciones del condenado galeón. Una advertencia espectral en la noche. Me convertí en algo más que un guardián del faro. Era un guardián del destino. Un papel que abracé con todo mi corazón. Historia 17. Siempre me había sentido atraído por lo inexplicable. Siempre me habían atraído los misterios inexplicables que no encajaban en el ámbito de la lógica y la razón. En medio del bosque, acompañados de historias de personas desaparecidas y fenómenos inexplicables, supe que tenía que investigar la escalera. Según la tradición local, era una anomalía, un fragmento arquitectónico desprovisto de contexto o propósito. Se decía que los que se atrevían a subir sus escalones experimentaban visiones de acontecimientos que aún estaban por llegar, o que, en algunos casos, nunca regresaron. Armado con mi cuaderno, una cámara y una buena dosis de escepticismo, me dispuse a encontrar esta escalera. Para encontrar esta escalera, el bosque era vasto, una vasta extensión de árboles antiguos y salvaje, indomable, que parecía intacta por el tiempo. Después de horas de caminata me tropecé con un claro, y allí se había levantado una escalera erosionada, sus escalones de piedra cubiertos de musgo y desgastados que conducen a ninguna parte. Rodeando la base, había docenas de carteles de personas desaparecidas descoloridos, y cada uno contaba la historia de alguien que se había aventurado en estos bosques y nunca regresó. Una tensión inexplicable, una advertencia silenciosa para dar la vuelta, pero la curiosidad me condujo. Me acerqué a la escalera, cada escalón deliberadamente. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Estiré la mano tocando la piedra fría que se desvaneciera al tocarla, pero era sólida y real. Los escalones 1, 2, 3, mientras subía, una sensación de desorientación.
El bosque que me rodeaba parecía desdibujar los sonidos de la naturaleza. Me desvanecí en un silencio silencioso y seguí adelante decidido a llegar a la cima, pero con cada paso la escalera parecía extenderse, la cima siempre fuera de mi alcance. Entonces, sin previo aviso, el mundo cambió. Me encontré de pie en la de la escalera. El bosque se extendía debajo de mí, bañado en la luz dorada del atardecer de la puesta del sol. Pero algo era incorrecto. El aire era pesado, cargado con una energía que... y no podía explicar. Saqué mi cámara para tomar una foto de la vista, cuando me di cuenta de algo en la periferia de la ventana. Algo en la periferia de la figura de pie, en el borde del claro observando me llamé. Pero no recibí respuesta. Mientras bajaba las escaleras, la figura permanecía inmóvil como un centinela, observando cada uno de mis movimientos. Me acerqué cautelosamente solo para descubrir que no era una persona sino otro cartel de persona desaparecida. Mucho más nuevo que los otros. La cara en el cartel era familiar. Familiar era. El pánico se apoderó de mí mientras escudriñaba el bosque en busca de alguna señal de escape. Pero cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que el paisaje había cambiado de dirección. Me di cuenta de que el paisaje había cambiado caminos que una vez led de nuevo a la civilización, ahora twisted en densa impenetrables matorrales. Era como si el propio bosque se estuviera remodelando, atrapándome dentro de sus resuelto a profundizar en el misterio. Me negué a sucumbir al miedo que arañaba mi cordura. El darme cuenta de que potencialmente me enfrentaba al mismo destino que aquellos que me precedieron, solo avivó mi determinación de descubrir la verdad. Volví sobre mis pasos hasta la escalera convencido de que era la clave para escapar del inexplicable dominio del bosque. La noche comenzó a caer, proyectando largas sombras sobre el claro. Sombras a través del claro. La escalera, ahora más ominosa en la tenue luz, parecía. Recordé los cuentos de tiempo perdido y fenómenos inexplicables, preguntándose si la escalera actuaba como un portal, una puerta entre realidades, o si era simplemente un catalizador para el poder inherente del bosque. Sin más opciones, decidí volver a subir las escaleras, pero esta vez con un enfoque en romper el ciclo. Recordé haber leído acerca de rituales y símbolos utilizados en diversas culturas para alejar el mal o alterar el destino de uno. Para alejar el mal o alterar el destino de uno, dibujando un círculo alrededor de la escalera con piedras y ramas, yo invocaba cualquier energía protectora que pudiera estar escuchando mientras subía. Me concentraba en mi deseo de volver a mi mundo conocido, para liberarme de cualquier encantamiento que mantuviera el bosque. El aire se volvía más frío a cada paso, y el silencio era sofocante cada paso, y el silencio era sofocante. Llegando a la cima, una vez más, encontré el bosque bañado en una luz etérea, luz ni de día ni de noche. Entonces vi un camino que no había estado iluminado por una suave luz brillante, que parecía cortar el tejido del encantamiento del bosque. Sin vacilar bajé la escalera y seguí el camino que serpenteaba entre los árboles con propósito. Cuanto más caminaba, más la energía opresiva del bosque, comenzó a ser reemplazada por una sensación de paz. Del bosque donde las vistas y sonidos familiares del mundo exterior me saludaron. Me había escapado, pero no sin una profunda comprensión de que la escalera y el bosque eran guardianes de un umbral, guardianes de un equilibrio entre nuestro mundo y algo mucho más antiguo, mucho más extraño. Volví a la civilización con mi historia, pero sin pruebas. Fue recibida con escepticismo. La cámara que había utilizado en la cima de la escalera se había perdido en el bosque, o tal vez nunca tuvo la intención de capturar lo que estaba más allá de nuestra comprensión. Capturar lo que yacía más allá de nuestra comprensión. Mi experiencia se convirtió en otra cola, otra advertencia sobre la en el bosque. Como para mí no puedo sacudir la sensación de que dejé algo atrás, un pedazo de mí, en esos escalones. A veces sueño con la escalera, su cima bañada en esa luz de otro mundo, llamándome. Y sé en el fondo que el misterio de la escalera en el bosque está lejos de resolverse, que otros lo encontrarán atraídos por su propia curiosidad. Pero también sé el precio de esa curiosidad, el peso de lo desconocido que descansa sobre los hombros de aquellos que buscan los lugares donde el mundo es delgado, y algo más, picos. He aprendido a respetar los límites de nuestra realidad, a prestar atención a las advertencias de los que nos precedieron y a recordar que algunos misterios no están destinados a ser descubiertos. Recordar que algunos misterios no están destinados a ser desentrañados.